Ya comienza Artistas All Over the World con Verónica Alegre. Encontranos en IGTV y en YouTube. Estamos en Artistas All Over the World y hoy tenemos un súper invitado que viene desde Colombia. Él se llama Ernesto Martínez Correa. Él es actor, director y también entrenador de actores. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo vas, Vero? Gracias por la invitación. ¿Todo va bien? Todo bien por aquí. Bueno, quiero comenzar un poco por cómo comenzó en tu vida las ganas de ser actor. Las ganas de ser actor. Sí. Ese es un sueño que yo tenía muy en silencio y era como mi secreto muy bien guardado cuando era niño. Eh, pero en realidad yo lo tenía como un sueño muy utópico, creo, infantil. Y nunca me lancé a decir voy a hacerlo o algo por el estilo. Y en eso, cuando estaba estudiando otra carrera en la universidad, empecé a estudiar con un chico que era técnico de luces de un teatro en Bogotá. Empecé a vivir con él y un día me invitó a un ensayo que iban a tener en el teatro. Este teatro era un teatro muy famoso en Bogotá y, y lo acompañé esa noche y se me abrió, la verdad, que una hermosísima puerta y ahí dejé toda carrera que estaba estudiando y me dediqué a la actuación. Entonces creo que ese sueño siempre estuvo latente ahí hasta que llegó el momento en que la vida misma me lo puso. De esos regalos que uno dice, eso era para mí. Claro, claro. Y Y pues, estudiaste en la Academia Superior de Artes de Bogotá, ¿verdad? sí, la SAP, la Academia Superior de Artes de Bogotá. Yo empecé en esta academia cuando recién se abrió y, y los maestros venían o eran directores de de la JITIS de Moscú, que es como la extensión de una manera, de la Escuela de Arte de Moscú de Stanislavski. Entonces, fue una experiencia muy bonita y en el sentido en que también se experimentó mucho en esas épocas. Y a Colombia llegaban nuevos conocimientos teatrales muy de vanguardia y todo eso. Entonces fue una época muy linda, la ASA, Academia Superior de Artes de Bogotá. Y para entrar a la academia, ¿hay un ingreso? ¿Se realiza un curso de ingreso o se entra directamente? Sí, claro. Ujú. Mira, para entrar a la academia se hace un examen de 5 días, muy difícil, de todo el día, y se les hace exámenes de cuerpo, de voz, de actuación misma, de apreciación musical, de voz cantada, o sea, un examen muy riguroso para entrar. Y tengo entendido hasta ahora, porque yo tuve la oportunidad de ser estudiante de allá, pero muy rápidamente después de que me recibí, fui profesor de allá también, entonces estuve tanto en la parte de afuera como estudiante haciendo las audiciones, como en la parte de adentro. Y eran audiciones muy complicadas donde se presentaban muchos estudiantes, se presentan todavía y los cupos son pocos y tienen ciertas características para que puedan entrar. Y eso hace que la SAP todavía tenga un gran nivel en lo que es educación actoral. Ujú.
Y bueno, ya que estamos, digamos, si hay un chico que quiere entrar, un chico, una chica, un chique que quiere entrar a la SAP a hacer el ingreso, ¿qué consejo le darías? Sea muy libre, que sea muy, muy, ya está, Ahí va, que se que se divierta. vaya con riesgo. Claro. Y después también continuaste entrenando con el método de Suzuki Viewpoints en la City Company con la directora artística Anne Bogart. ¿Cómo fue esa experiencia? Primero que nos cuentes qué es el método de entrenamiento de Suzuki Viewpoints, que vos también sos entrenador en ese método. ¿De qué trata? Sí, primero que todo, bueno, son dos métodos de entrenamiento que exactamente llevan hacia buscar una libertad o una forma, digamos, alternativa de estar en el escenario un poco más libres, un poco más juguetones. El método de entrenamiento Suzuki es un método de entrenamiento que es desarrollado por el maestro japonés, director de teatro Tadashi Suzuki, y Ujú. que a raíz de muchas inquietudes y de alguna manera la admiración hacia el actor antiguo griego y el actor antiguo del teatro no, él se empieza a preguntar cuál es la diferencia energética que tienen estos actores antiguos que estaban en un anfiteatro al aire libre, llenando con su voz, con su energía, con su cuerpo, con nosotros los actores actuales. Y la respuesta pues que él se da es que lógicamente nuestra vida ya es una vida de, por una parte, de energía artificial, que es toda la tecnología, y esa vida cada vez nos lleva más porcentaje y eso nos lleva a no utilizar nuestra propia energía, que él la denomina y que nosotros la denominamos como energía animal, que es esa energía humana de ese ser humano que lógicamente en estas épocas y sobre todo en la pandemia, ahora sí que nada que ver, pues estamos no utilizándola, sino que estamos a través del botoncito, del computador, del teléfono, todo ahora es muy, digamos, a la mano en un esfuerzo corporal y mental. Mm. En ese sentido, él desarrolla el entrenamiento de Suzuki en búsqueda de un camino a que el actor actual pueda eh, entrenar, revivir, de redescubrir su energía vital, su energía como ser humano y pueda estar en el escenario con esa energía animal, eh, eh, salvándose un poco de esta energía artificial y tecnológica. Eso por el lado de Suzuki, que son unas posiciones fuertes, que piden un gran esfuerzo actoral. Los viewpoints son desarrollados por la directora Anne Bogart de la City Company, y los viewpoints es una codificación que hacen ellos en una investigación que parte de un método de entrenamiento de la danza que se llama los 6 viewpoints de la coreógrafa Mario Berli, que murió la semana pasada, desafortunadamente. Y Anne Bogart y la City toman estos 6 viewpoints de Mario Berli de la danza y los transforman hacia el teatro en una codificación de movimientos y de sonidos también, porque se trabaja la voz también, que están ahí y han estado siempre latentes y presentes en todos los actores, en todo el tiempo y en el ser humano y en cómo se rige el universo. Y lo que hacen es codificarlos para poder nosotros ser extremadamente conscientes de ellos y poderlos aprovechar en el escenario. Es un diálogo contigo mismo y con el entorno, y el entorno como fuente de creación, que una pared sea fuente de creación, que un color sea fuente de creación, que una forma de decir un texto del otro autor sea fuente de creación, que la creación esté en ese afuera que te afecta siempre, ese interno, que se origine ahí. De eso más o menos se trata Suzuki Points. Es una respuesta muy larga que he dado, pero lo más resumida.
¿Y cómo fue que te enamoraste tanto de esta técnica que te llevó a entrenarla, primero poner el cuerpo y después decir, bueno, voy a ser entrenador y me voy a basar en esto? Sí, es el encuentro con estos entrenamientos y con los maestros de la City, porque yo he entrenado con la City. eh, soy formado con la City, no con la compañía de Suzuki. Ellos, es la manera en que lo dan. Suzuki y Viewpoint lo dan conjuntamente. Y a mí me llegó en un momento de mi vida, creo que muy importante, que estaba en mitad de carrera. Yo era un actor que no hacía mucho cuerpo, que a las clases de danza iba, pero me las pasaba por la manga un poquito, las clases de corporal también. Eh, entonces no le ponía mucho cuidado al cuerpo. Y de pronto, un día, alguien me dijo que habían unas becas que estaba dando el gobierno para hacer un taller de un entrenamiento japonés raro, y a mí lo japonés siempre me ha llamado la atención, y me fui a pedir esa beca, era la última beca que quedaba, y era uno de mis maestros el que daba la beca, y pues me dijo a mí que él creía que esa beca no debía dármela a mí, porque yo no creía mucho en el cuerpo, y no era un perezoso muy en danza, en todo eso del cuerpo, y hasta que lo convencí de que me diera la beca, y me dio la beca. Y eso era un viernes y el lunes estuve allí y él hizo prometer que pase lo que pase, yo no podía dejar el taller. Si no, no me apoyaba nunca más en nada más. O sea que era así una cosa. Y cuando llegué, pues, no sé, me enamoró tal vez esa rigurosidad y esa disciplina que tiene el entrenamiento y que de verdad te pide un gran esfuerzo y te empieza a descubrir de ti mismo cosas que no crees que tienes y te abre una ventana al diálogo contigo. Empiezas a ser muy consciente de ti en el tiempo y en el espacio, de verdad. Por ese lado de Suzuki, por el lado de los viewpoints, pues es una maravillosa danza que te lleva a estar en el escenario y a sentir y a que salgan emociones y sensaciones a la piel de fácil manera, Claro. sin tenerse que forzar ni nada, muy fluido, muy jugado y con mucha energía también, te pide muchísima energía. Y eso me dio la vuelta completamente a lo que yo llevaba y me dio una cosa que es algo que ya hemos hablado dos veces esta vez, y es libertad. Me produjo libertad, me enseñó o me abrió una puerta para poder ser cada vez más libre. Y como estudiante era muy nervioso, quería ser bueno, entonces eso me ponía muy nervioso. Y me dio herramientas para poder estar en el escenario de una manera muy tranquila. Y lógicamente hubo un cambio. Y me di cuenta que esto valía muchísimo la pena. Viajé a los Estados Unidos unas cuantas veces a seguir entrenando con ellos. En Colombia volví a entrenar con ellos las veces que ellos fueron. Y poco a poco lo fui incluyendo en mi entrenamiento personal como estudiante, porque todavía era estudiante. Y hubo un profesor en la academia que me dio la oportunidad de abrir un espacio extracurricular y llamar a mis compañeros para enseñarles, porque este hombre me dijo, tú vienes con un conocimiento muy bueno, muy de vanguardia, muy de primera en el mundo, que a Colombia pues no va a llegar muy fácilmente, ¿ta? Y me abrió en la academia, que era el decano, que ahora es el decano de la TAP, y me abrió ese espacio y yo convoqué compañeros míos y empezamos a entrenar, y después me uní con otro actor en Colombia, John Alex Toro, que también estaba por el mismo camino mío, y ahí nos unimos y casualmente, accidentalmente, empezamos a entrenar todos los días y así pasaron 10 años, sin darnos cuenta. Y se fue metiendo en nosotros y en nuestro trabajo y en la manera de dictar clase, en la manera en que abordamos los personajes, en la manera en que dirijo también, cuando dirijo, cuando estoy en el rol de director. Porque me di cuenta y porque sí son unas herramientas extremadamente muy importantes. Sí. Y, Y este es un sí. poco lo que me motiva también a enseñarlo.
y a ofrecerlo de alguna manera. Ujú. Y veo que, digamos, haces como mucha, le das como mucha relevancia al entrenamiento, a la disciplina. ¿Qué le dirías a un actor que recién está comenzando en esta hermosa carrera en cuanto al entrenamiento y en cuanto a la disciplina? ¿Estás a favor del entrenamiento? ¿Del estudio? Sí, por supuesto que sí, claro. Totalmente a favor, al 100% y muy obsesionado eh, benévolamente con eso, en el sentido de que, lógicamente, uno debe entender el oficio del actuar como un oficio muscular. Eso significa un oficio corporal, que es el cuerpo entero. Es el cuerpo el que produce todo lo que produce cuando uno en la vida real se emociona, produce las alegrías, produce las tristezas, son cosas que produce allá el cuerpo. Y la mente, el cerebro las traduce para que nosotros podamos entenderlas de alguna manera. Estoy ahí arriesgando un poco sobre eso. Entonces el cuerpo es ese instrumento que permite que el actor pueda estar vivo de verdad, libre de verdad, desde una entrega absoluta de su ser, completa. Y ese cuerpo, para que eso suceda, debe estar entrenado, debe estar afinado, como el instrumento del piano debe estar afinado porque es ese piano el que a través del contacto con los dedos del pianista produce. Nuestro piano está acá y esto debe estar absolutamente entrenado. Lo otro es la disciplina. Claro, yo pienso que cuando yo me metí al arte pensé que esto iba a ser facilísimo, me retiré de derecho, que era uff, y cuando me metí al arte pues me di cuenta que no era para nada fácil, que había que estudiar todos los días, que había que estar. Yo la actuación la veo como un estilo de vida, en ese sentido nunca terminas de estudiar. Creo que esto tiene que ver mucho en proporción con lo que sucede con la profesión del médico o con la profesión del abogado, deben estar actualizándose. Y nosotros debemos estar actualizándonos en nuestras herramientas corporales, intelectuales, emocionales, sensitivas. Y lógicamente el entrenamiento te da para eso y un entrenamiento se da con disciplina, con mucha disciplina. Un texto necesita disciplina, un abordar, un montaje, una puesta en escena necesita disciplina, ¿no? Entonces yo pienso que sí, el trabajo del artista en general es un trabajo extremadamente disciplinado, riguroso y pasional, porque debe haber pasión. Y si hay pasión, pues esa disciplina no te molesta. Claro, Y tal esa cual. rigurosidad que debe haber en ciertas cosas. Ujú. Bien, y ahora vamos Sí. a la faceta de Ernesto actor. Vi que estuviste trabajando en Colombia, en Argentina, en cine, teatro, televisión. De todos los personajes que hiciste, ¿cuál es el que más recordás? Sí. Hay un personaje en teatro que era un campesino. La obra se llama Palo Alto. La Ujú. experiencia teatral fue muy linda con Palo Alto y con esa compañía. Es una compañía que se llama Teatro Breve, Breve, con B pequeña las dos, que es del director colombiano Víctor Viviescas, que es un director reconocido colombiano del teatro. Y trabajamos, yo trabajé para su compañía mucho tiempo, a dirección de él, y entre esas producciones se hizo Palo Alto, que era una producción muy difícil de abordar porque era una producción hecha para conferencias de economistas en la cual se hablaba de plusvalía y los textos eran muy técnicos y eran muy matemáticos, que si tienes 2 millones de palas y guardas 500 palas por 3 años a tal precio y por este precio y por el porcentaje y por la devaluación, pues yo no sé qué. Y esos eran los textos de los personajes. Y inteligentemente el director nos llevó a una puesta en escena
maravillosa, muy fantasiosa. Me acuerdo que las tres consignas que nos dio es que los personajes eran desplazados campesinos colombianos, pero también eran clowns, pero también eran campesinos americanos de la depresión del 29. Mm. Y con eso empezamos a improvisar con texto en la mano y fue tan fluido todo que en el primer ensayo tuvimos con texto en la mano, no aprendido texto, teníamos casi cierto esbozo de lo que era la mitad de la obra. Fluyó tanto y mi personaje era Tomás, que era un campesino desplazado que vivía eh, en contra de la explotación y de la plusvalía y peleaba con otro campesino que hacía plusvalía en el campo. Bueno, eso nosotros vivimos con esa obra creo que 3 años, viajamos mucho, conocimos muchas partes de Colombia y de Bogotá sobre todo, y empezamos a viajar a barrios muy populares, como a explicar lo que era la plusvalía, y nos empezaron a invitar mucho para eso, e íbamos a las conferencias, y cuando presentábamos la obra explicando lo de la plusvalía, siempre pasó que algún economista que iba a dar su conferencia después de nosotros entraba al camerino y nos decía, no, ya me dejaron sin palabras, ustedes explicaron lo que yo iba a explicar de una forma divertidísima, todo el mundo la comprendió. Y siempre nos decían eso. Ese personaje, Tomás, yo me lo divertía muchísimo, muchísimo, y me encanta, y cuando lo veo ahí en video a veces que tengo, encantador, y la experiencia fue muy linda. Creo que ese es el personaje en teatro que más lo tengo Qué lindo, en porque mí. fue una experiencia de, digamos, de teatro social y político. Y este personaje que estuviste haciendo durante 3 años, ¿fue creciendo, fue mutando, fue cambiando? Porque me imagino que vos armás un personaje y después durante 3 años también como que vas encontrando por ahí cositas, ¿no? En la escena. Sí, claro, el personaje empieza a tener vida y vida propia y Ujú. empieza a manifestarse ya muy libremente de tu dependencia. Simplemente te va sorprendiendo. Esa es la idea, ¿no? Mira, terminan las temporadas y termina la temporada y uno al otro día dice, se terminó la temporada y se te vienen todavía ideas. El personaje Claro, sigue sí. creciendo, creciendo. Porque la actuación es eso, es como la vida misma, es tomar decisiones en medio de que transcurren las cosas. Ahora, la diferencia entre la vida y el teatro, la actuación, es que en la actuación sabemos exactamente qué va a pasar, no hay ningún mucho problema. Claro. Tratamos de olvidarnos en el momento, pero en la vida no, en la vida definitivamente no. Imagínate que estamos en una pandemia. Esto nadie se lo imagina. Imagínate, te puedes imaginar, ¿cuándo? ¿Cuándo íbamos a vivir una pandemia y qué cuarentena y qué tal y Por qué? favor, por ¿Ah? favor. Parecía de otro Eso, siglo eso. claro, exactamente. ¿Cómo fue que te Ah, lanzaste lo de dirección a la también. dirección? Sí. Pues mira, hay cosas, yo creo mucho en el sino, en el destino, en el Ujú. sino griego. Yo pienso que las cosas están ahí escritas para uno. Eh, Te pongo el ejemplo de Suzuki, ¿no? Que fue una cosa que me lo fue poniendo y de repente, ¡prum! Eh, Mi hecho de estar aquí en la Argentina también desde años atrás, décadas, no sé por qué la Argentina estaba muy presente en mí y se me fueron apareciendo personajes, cosas que me empezaron a unir a la Argentina, por ejemplo. Eh, y esto de la dirección creo que es lo mismo. Cuando yo empecé en unos talleres en este teatro que te digo importante, después me vinculé en la universidad donde estudiaba Derecho al grupo de teatro y era dirigido por otro director muy famoso y muy padre del teatro colombiano, ¿no? Y este hombre en un momento dado me dijo, después de 1 año o 2 años de estar en el grupo, me dijo, Ernesto, yo te apoyo. Entra a la escuela, era director o es director de la Escuela Libre
entra a la escuela, yo te apoyo, deja el derecho porque tú eres hombre de teatro y empieza a dirigir obras. Yo tendría unos 19 años, creo, o 20. Claro, no lo hice. No lo hice porque también tenía esa cosa del éxito y de que tenías que salir en la pantalla de televisión a esa edad. Entonces, entre estudiar dirección de teatro y irme a una escuela privada donde me iban a armar como actor de televisión, pues me fui a la escuela privada donde aprendí muchísimo, por cierto, con un gran maestro argentino, pero era lanzada hacia la televisión, entonces no lo hice y me fui por ese lado, pero ya ahí él en el grupo me dio la oportunidad de dirigir y me dio la oportunidad de dirigir 2 obras y me dijo que él veía que yo debería tomar el camino del teatro y sobre todo de la dirección. Después apareció la SAP y la SAP apareció porque mi padre se dio cuenta en el periódico que había una academia profesional que iban a dar título, que no sé qué, que para él era muy importante, que eran 5 años de estudio, todo eso, y él me dijo que me apoyaba el estudio universitario de la actuación, pero que me tenía que estudiar dirección. Y yo dirección no quería estudiar, yo quería estudiar Tu actuación. papá te Entonces dijo me que estudies inscribí. dirección, mirá. Claro, mi papá me dijo que tenía que estudiar dirección y que así me apoyaba y me pagaba la carrera. Y, eh, y yo pues no quería estudiar dirección, yo quería ser actor. Claro. Amaba la actuación ya en ese momento. Así que me inscribí a la academia y me inscribí para actor y pasé, bueno, esa prueba que te digo de 5 días y me escogieron para estudiar actuación y yo me matriculé con lo que me dio mi papá y le dije que estaba estudiando dirección. Y él nunca se dio cuenta que yo me había matriculado para actuación. Y así seguí. Y así me volví actor. Y cuando me recibí a través ya de lo de los viewpoints, lo de composición con Anne Bogart, de Suzuki, nueva información que había recibido también con Robert Wilson, en el cual yo participé en algo muy pequeño alguna vez, y toda esa influencia que tenía me llevó a explorar con mis estudiantes, ya siendo profesor de la SAP, de estos entrenamientos, me llevó a explorar hacia otro lenguaje, buscar otra manera de contar las historias. Y ese fue como la primera cosa en dirección consciente que yo hice como queriendo hacer. Y después viajé a la Argentina y acá pues me di cuenta que no iba, que muy difícil iba a actuar y que mejor era hacer proyectos propios. Y entonces, para estar en el teatro activo, decidí empezar a dirigir acá en la Argentina ya como una decisión formal. Entonces la dirección, después de todo este cuento, la dirección formalmente me llegó porque la necesidad de estar haciendo el teatro, no importa si era actuándolo o dirigiéndolo, simplemente era hacerlo. Y así Claro. me lancé hacia la dirección. Y contanos un poco de tu última obra, de tu última obra. Ah, sí, es una linda experiencia la última obra. Se llama En el olvido de mis padres. Ajá. La estrenamos el 6 de marzo ahí en el Belisario, en Avenida Corrientes. Hicimos función, la segunda creo que fue 12 de marzo y de ahí nos cayó la pandemia. Y bueno, hasta ahí llegaron como las funciones, pero quedó en stand-by. Hay una cosa con mis obras, o sea, las 3 últimas que he dirigido, y es que mis obras siempre son exploratorias. ¿Qué quiero decir? A mí, más allá de, lógicamente, me interesarme el tema, interesarme la historia, me meto a montar obras es para experimentar y encontrar nuevas formas, nuevas alternativas, nuevos caminos para contar esas historias. Y en eso soy muy influenciado en el camino de Anne Bogart y de Pina Bausch, muchísimo. Pienso que el actor debe hacer danza en sus movimientos cotidianos. Son movimientos cotidianos, ese es nuestro gesto. El gesto del actor es un gesto cotidiano, por más de que pueda ser surrealista, expresivo o simbólico, pero entramos en un mundo muy, muy cotidiano, pero en ese gesto cotidiano que casi siempre se da de prender el cigarrillo, de tomar el café,
en eso debemos hacer una danza. Soy enamorado de la danza, totalmente. Entonces me influencio en la danza y lo otro que me influencio es en el lenguaje cinematográfico. Busco siempre que abordo un montaje, eso, mi primordialidad es explorar sobre esos lenguajes, saber a dónde nos pueden llevar, lógicamente influenciado por todas las demás ramas del arte, de manera extremadamente importante. Y basándome en una frase concreta, y es, si vas al teatro, estás viendo la obra y de repente te tapas los ojos y solo escuchas la obra y entiendes todo, ¿estás seguro de haber ido al teatro? O si vas al teatro, estás viendo la obra y de repente te tapas los oídos y solo ves la obra y entiendes todo, ¿estás seguro de haber ido al teatro? Y mi respuesta es no, tal vez no fuiste al teatro, fuiste a alguna otra cosa, pero no fuiste al teatro. Y en ese sentido me baso para que lo que ve el espectador en la obra vaya a mano con lo que escucha, pero que sean líneas paralelas pero diferentes. Que con una cosa cuente algo y con otra, pero que tienen que ver, lógicamente. ¿Me hago entender un poco en Sí, sí. eso? Y para eso utilizo la danza, para eso utilizo las otras artes y todo eso, y el hecho de la exploración. Y veo, Ernesto, que has viajado por muchos países a entrenar. Estuviste en Colombia, Venezuela, Ecuador, obviamente también Argentina y también Uruguay. Y me gustaría saber, porque yo también soy una apasionada del entrenamiento del acting, me gustaría saber que has pasado por varios países y has entrenado a varios actores en varios países. Em, ¿Cómo ves el entrenamiento? ¿Cómo ves a los actores de Latinoamérica, digamos? Eh, digamos, ¿les gusta el entrenamiento? ¿Qué tipo de entrenamiento, digamos, les gusta más? Y en general yo veo una comprensión del actor nueva sobre eso del trabajo corporal y de cómo el cuerpo les puede ayudar y también una cosa de que aceptan muy fácilmente este matrimonio o este mix con las otras artes y cómo le dan la importancia también a la danza. Una cosa que he visto en general es que el trabajo del sonido, de la voz, ha perdido importancia. Ese es un problema para el actor de teatro, sobre todo, que yo Claro. pienso que para el de cine también y para el de televisión puede ser, pero para el de teatro sí, porque la actuación es en sí, es el gusto al sonido humano. ¿Qué es lo que va a ver el espectador al teatro? Va a ver esa obra escrita, si no es una creación colectiva, va a ver esa obra escrita puesta en carne y hueso, Claro. puesta en los cuerpos y en el sonido de los actores, pero sobre todo en el sonido, porque el teatro, la actuación es la palabra, es la armonía de la palabra, la musicalización, el disfrute de la palabra, de construir los sonidos, más allá que también, lógicamente, el cuerpo, el gesto, la forma y todo eso es extremadamente importante. Ujú. Pero eso es lo que van a oír. Si no, al espectador le damos el libreto, el librito, Y le que lo damos el lea. librito del Tartufo el Molière y que se lo lea en su casa. Después nos vemos por este medio y lo hablamos. Tal cual. Y decimos lo divertido que es el Tartufo del Molière. Pero no, el público hace el viaje al espacio teatral para escuchar. Me gustaría saber qué es lo que más te gusta de tu país, qué es lo que más te gusta de Colombia. ¿Qué es lo que más me gusta de Colombia? ¿Cómo me la pones de, de complicada, sabes? Yo creo que es muy difícil para mí porque yo soy un colombiano que no viviría en Colombia en lo posible. Pero amo Colombia, amo mi país, pero duele mucho mi país. Mm. Duele mucho todo lo que sucede y duele mucho cómo la sociedad toma lo que sucede, que creo que es lo que más duele. Es un país con mucha sangre,
pero también es un país amable, de gente muy amable, que ha sido de alguna manera, somos una sociedad callada por las balas, callada por la violencia. Y eso cambiarlo es muy difícil. Las nuevas generaciones lo están haciendo. Antes de la pandemia se estaba dando unos movimientos importantes de tomarse las calles, los estudiantes y los jóvenes a decir, no más, señores, esto no puede ser, porque Colombia tiene una corrupción que la de Argentina queda en nada, la verdad. No te puedo Tiene creer, porque para mí somos uno de los criminalidad, países, para mí somos uno de los países más corruptos. no, 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 no. Tú miras un noticiero colombiano, te dan ganas de llorar, pero de llorar. Dices, no, pero no puede ser, ¿cómo así? Pero por todo lado, todo el mundo, no. Es impresionante. Pero son personas muy amables, con mucha esperanza, con mucha alegría. Se ríen mucho allá. Son muy libres en ese sentido. Eso es muy lindo de Colombia. Y digamos que ya haciendo esa alvedad que quería hacer con esto, el paisaje. Colombia tiene una geografía maravillosa, impresionante, y no esperamos estaciones para tener ciertos frutos, digamos, cierta comida. Todo el año hay porque Bogotá es frío, por ejemplo, y a 1 hora y media, 2 horas ya estás en un clima de 30 grados, todos los años. Vuelves a media hora de viaje y ya estás en el frío, entonces tienes la papita, pero también tienes la papaya al mismo tiempo. Y eso es, eso creo que me gusta mucho, esa diversidad que hay allá de frutas y de comida y de todo eso por los Claro, climas. claro. Y las playas del Caribe, maravillosas, y las playas del Pacífico son maravillosas. Creo que eso es lo que más me gusta. ¿Y de Argentina qué es lo que más te gusta de acá? Nada, de Argentina nada. A mí Argentina me encanta, yo qué sé. A mí Argentina, ahí sí puedo hablar. A mí, a mí me enamoró mucho Argentina de algo que yo digo que puede que no sea tan así, pero yo percibo que la sociedad argentina tiene un pensamiento social. No significa socialista o de izquierda o de derecha, no. No tiene nada que ver con eso. Es un pensamiento social. Hay cierta humanidad importante acá, se preocupan de alguna manera por el bienestar de los que no lo tienen o de alguna manera. Por más que Buenos Aires, cerrándonos en Buenos Aires, pues sus tonos de comunicación son un poco bruscos, toscos, pero eso no quita lo otro. Uno siente esa solidaridad. Creo que es eso, que yo le llamo pensamiento social. Lo otro que me encanta es que con respecto al arte, y también hablo sobre todo en Buenos Aires, con respecto al arte son muy abiertos a la exploración, se permite la exploración, hay una apertura mental importante. Creo que creo que es una sociedad que no goza de la libertad así grandiosa, pero sí es una sociedad libre, libre. Es una sociedad donde eso se respira un poco. Claro, yo tengo que ponerlo en comparación con Colombia, que no vivimos muy libremente ni que tampoco pensamos libremente. Acá fácilmente se adoptan ciertos pensamientos que serían un escándalo para otras sociedades. Acá hay cierta tolerancia, por más de que pueda que no se acepten totalmente con todo, pero hay cierta tolerancia en ciertas cosas. Y eso me gusta, esa libertad, esa sociabilidad y esa permisión a la exploración de las cosas. Creo Bueno, que es bonito. Ernesto, ¿podés dejarnos tus redes para que la gente se pueda contactar con vos? Pues mira, estoy en un problema ahora grave y es que no tengo celular, entonces no tengo mi cuenta de Instagram, pero yo creo que por Instagram me consiguen Ernesto Martínez Correa seguido. Ajá, y si no, deja la de Facebook. Y por Facebook también me consiguen claro, por Facebook me consiguen como Ernesto Martínez Correa.
Y, y ahí me pueden seguir, poniendo mi nombre completo, ahí sale. Si googlean Ernesto Martínez Correa, ahí sale todo. Ujú. Y estás dando cursos online también. Estoy dando cursos, el entrenamiento es online. Ujú. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Ernesto. Y a todos los que nos están mirando les mando un saludo muy grande y acuérdense que nos pueden ver en el canal de Instagram, en IGTV y también en el canal de YouTube. Y pueden suscribirse, acá hay un botoncito donde te suscribís al canal de YouTube. Muchas gracias, hasta la próxima.